Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 5. Recuerden que los episodios son secuenciales, así que si algún concepto no queda claro, vuelvan a ver los previos. Ya anticipamos que hoy hablaremos de una segunda versión de los hechos que condujeron a la ocupación militar del centro de México, la acción previa a la creación de la Nueva España. De título Historia verdadera de la conquista de Nueva España, escrita y difundida desde 1575, cuyo autor fue Bernal Díaz, que añadió la terminación del Castillo a su apellido en 1552. Como se dijo, la primera versión de la obra fue terminada en Guatemala en 1568. Cabe mencionar que también el supuesto retrato de Díaz parece más bien una copia retocada del retrato de Enrique IV de Francia. Empero, Alonso de Zurita, oidor de la Real Audiencia de los Confines, que anduvo por tierras de Guatemala desde la primavera de 1553 a finales de abril de 1557, dice en su Relación de la Nueva España: no se conocen documentos de viaje, registro o de impuestos antes y durante la conquista de México acerca de Bernal Díaz del Castillo. El primer documento en orden cronológico que atestigua la existencia de Díaz proviene del acta de matrimonio de su hija en 1544, donde, de acuerdo a otros documentos y de lo reportado en su obra, se calcula su edad en alrededor de 50 años. 9 documentos administrativos, incluyendo una cédula médica para su hija no reconocida, Teresa Díaz de Padilla, son registrados en 1551. Su hijo no reconocido, por el único nombre de Diego, aparece en un documento de legitimación en 1561. Se conocen 5 cartas que envió a España entre 1552 y 1575, incluyendo una dirigida a Carlos V, la última al Cabildo de Guatemala en 1580. También hay registros en la probanza a favor de la hija de Pedro de Alvarado entre 1556 y 1569. Documentos posteriores recopilados y creados por sus descendientes con la intención de reclamar herencias están fechados en 1613. Conflictos familiares reclamando sus propiedades se extendieron hasta al menos 1629. Bien diferente es la historia de su vida relatada en La historia verdadera de la conquista de Nueva España. Díaz afirma iniciar sus expediciones bajo el mando de Pedro Arias de Ávila en su expedición del 12 de abril de 1514 a Tierra Firme, Panamá, pero no hay registros de él en la tripulación. Los registros españoles indican que tal Bernal Díaz llegó a Cuba más tarde, el 5 de octubre de 1514. Siempre según el autor, aparentemente estuvo un tiempo en Panamá para luego volver a Cuba, quedándose 2 años a la espera de oportunidades. También afirma haber participado en la expedición de 1517 de Francisco Hernández de Córdoba,
la primera en tocar tierra firme continental en el sureste de México. Luego, en una edición de la obra, el autor afirma haber conocido en Cuba en 1518 a Pedro de Alvarado y en 1519 a Hernán Cortés. En 1518 se cree popularmente que Díaz se embarcó bajo el mando de Juan de Grijalva para entrar en territorio maya para luego retornar a Cuba. Sin embargo, el haber asistido a esta expedición se considera improbable, ya que en documentos de 1539 Díaz no afirma su participación hasta la nueva edición de la Historia verdadera de la conquista de Nueva España de 1569. No obstante, un Bernal Díaz aparece en los registros de Grijalva, pero este Díaz es un sacerdote que publicó sus obras en latín e italiano. Se cree que su llegada a México tuvo lugar en 1519, cuando se embarcó con Hernán Cortés, hallándose bajo las órdenes directas de Pedro de Alvarado. La bitácora de la expedición no registra su nombre. Sin embargo, en el capítulo 160 de su obra, Díaz menciona que había 3 castillos en el ejército de Cortés, siendo él uno de ellos. La ausencia de Díaz en la expedición de la conquista se aprecia en la carta que Hernán envía a Carlos V en octubre de 1520 con la firma de los 544 integrantes de la expedición, afirmando que ellos lo eligen como capitán general de México. Díaz, aunque comente que siempre estuvo cercano a Cortés, no aparece en las firmas. Solamente aparecen otros miembros con nombres o apellidos similares, pero ninguno Bernal Díaz o Díaz del Castillo. Durante la probanza a favor de la hija de Alvarado, la misma atestiguó en 1557 que Díaz conocía a su padre desde hace 35 años, colocando el encuentro de los dos después de la conquista de México en 1522. Luis Marín, alcalde ordinario de Ciudad de México en 1539, afirmó no haber conocido a Díaz hasta 1522, un año después de la finalización de la expedición. Bernal Díaz tampoco aparece en las narraciones de la conquista en las cartas de relación de Cortés en México y en las Ibueras, Honduras, entre el 12 de octubre de 1524 y el 19 de junio de 1526, y tampoco en obras de otros participantes en la conquista. No hay mención de Díaz en la obra compiladora Documentos Cortesianos de José Luis Martínez, quien reunió todos los documentos de la conquista en una obra de 4 volúmenes y 1860 páginas. Una inexplicable ausencia se nota en el juicio de residencia contra Cortés. Ahí se le enjuicia con el objetivo de disminuir su poder en México, citando en 2 sesiones judiciales en 1529 y 1535 a todos los participantes de la conquista que acompañaron a Cortés
incluyendo inclusive a muleros por nombre y participación en la expedición. Díaz del Castillo no aparece en ninguna de las sesiones. En el terreno estrictamente documental, la existencia de Díaz está por primera vez documentada en 1539 y los primeros datos que la certifican figuran en el Archivo General de Indias en una probanza en que varios soldados dan fe de su presencia. Se dice que la documentación de las expediciones de Cortés se dio cuando se hallaba ya en Guatemala, en donde contrajo matrimonio en 1544 con Teresa Becerra, hija de quien había sido uno de los conquistadores y alcalde ordinario de Guatemala. En breve, el nombre de Bernal Díaz del Castillo aparece documentado con certeza solamente 18 años después de la conquista, siendo quizás uno de los españoles que llegaron después de la misma. Recobra aliento y dale like al canal. La primicia de la que luego sería la historia verdadera de la conquista de Nueva España es una larga carta de relación dirigida al emperador en 1552, que se complementa con otras dos enviadas en 1558 respectivamente a Felipe II y a Las Casas. Como la primera no surtió efecto, en 1553 Díaz se enfrascó en la redacción de un memorial de guerras, cuyo contenido y directrices irá ampliando hasta construir la posterior historia. Las sucesivas fases de redacción se aprecian nítidamente, pues los primeros 18 capítulos de la crónica están muy cerca del memorial. El tono, estilo y planteamiento solo varían sustancialmente a partir del capítulo 19, cuando se plantea rivalizar con la historia de la conquista de México de López de Gómara, que además le servirá de modelo para capitular la suya, y con la brevísima historia de la destrucción de las Indias de 1555, escrita por Fray Bartolomé de las Casas. Entre 1562 y 1565, los tres hijos de Cortés intentaron recuperar el poder en la Nueva España. Se cree que al hacer que el hijo mayor, Martín Cortés, trajera los documentos originales de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y los entregara a Bernal Díaz del Castillo, se hizo para poder obtener la herencia de su encomienda y fortalecer los reclamos en contra de las leyes nuevas, las cuales impedían que se heredaran las encomiendas, perdiendo de esta manera los descendientes de Cortés y Díaz del Castillo sus bienes. Como sea, Díaz fechó el libro en esta muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, donde reside la Real Audiencia, el 26 de febrero de 1568. La audiencia acababa de volver a Guatemala el 15 de enero de aquel año, habiendo estado temporalmente en Panamá desde 1563. La obra, concluida definitivamente en 1575, circuló manuscrita hasta que una copia fue publicada póstuma en 1632. De ella existen dos ediciones diferentes. Se cree que solo una sea verdadera, la de 1632.
Finalmente, el 12 de febrero de 1579, en Santiago de Guatemala, fue el primer momento en que Díaz, ya anciano y, por ende, se cree que estuvo presionado por su hijo para adjudicarse la obra, afirmó ser el autor de la historia verdadera de la conquista de Nueva España en una carta al emperador Felipe II, donde su autoría se vuelve popular. Díaz del Castillo falleció en Santiago de Guatemala en 1584. En 1585, Alonso de Zurita tenía ya noticia del trabajo de Bernal Díaz del Castillo. La esposa de Díaz también lo afirmó en otra carta de 1586 con reservas, al afirmar que él la ordenó y esta obra está escrita de mano, mas no por su puño y letra. Muchas críticas siguen desprendiéndose de los análisis de la obra que posiblemente escribió Díaz del Castillo, de manera especial porque se nota una falsa rusticidad del autor al escribir con ortografía incorrecta nombres de personajes y toponímicos mexica, cuando demás autores, incluyendo a su supuesto rival literario, López de Gómara, los escribieron correctamente. En el prólogo, Díaz del Castillo advierte que no es latino, o sea, letrado, y no tiene estudios universitarios. Y sin embargo, la obra contiene una gran cantidad de vocablos taínos y náhuatl y citas de los emperadores romanos Marco Aurelio y de Julio César. Dicha literatura solamente estaba disponible para las élites renacentistas europeas. También se aprecia el estilo literario del dramaturgo y novelista español Luis Vélez de Guevara en su obra Libro Áureo de Marco Aurelio, en el cual, por ejemplo, se habla de 53 batallas de Marco Aurelio y que también Cortés las tiene en la supuesta obra de Díaz del Castillo. Se ven reflexiones y lecciones de la esencia del poder con un grado elevado de dramaturgia, reflejando la cultura y personalidad de Cortés. La gran cantidad de datos culturales y la forma tan estructurada y estilizada de la obra hacen dudar que proviniera de un soldado raso analfabeta o casi analfabeta. La población común en España del siglo XIX tenía un porcentaje de analfabetismo de más del 80% y se estima que en el siglo XVI fuese de entre el 95 y 98%, por lo que seguramente la mayoría de los miembros de la expedición de Cortés hubiera sido analfabeta también. Esto se muestra incongruente con que Díaz del Castillo, siendo no letrado, pudiera realizar tal obra. Inclusive, Díaz del Castillo afirma él mismo: de sabio siempre se pega algo de su ciencia a los idiotas y sin letras como yo soy. Díaz del Castillo no aparece en los registros de ningún otro conquistador y no deja de recordarnos que nunca tomó notas y nunca aprendió a hablar las lenguas indígenas y, no obstante, fue capaz de describirnos diálogos enteros de los autóctonos desde el primer día que pisaron el continente. Sin embargo, Díaz afirmó conocer la lengua taína de Cuba
y la conquista se llevó a cabo con la presencia casi constante de intérpretes que traducían las lenguas locales. El poder laico español y el religioso cristiano católico habían decidido que el olvido era el único destino apto para el mundo americano previo a la Nueva España. La única certeza que queda es el resultado final de las operaciones llevadas a cabo. Entonces, ¿en qué o quién podemos confiar? Solamente en la lingüística, la eterna llave de la verdad que une ideas y hechos a través de los tiempos. No se trata de lenguas de origen europeo, sino de lenguas americanas, que sufrieron el mismo desinterés y estudio superficial por parte de las instituciones de la tradición cultural occidental. Nunca se trató de comprender las visualizaciones intrínsecas de los términos y las oraciones, y aún menos los hábitos del manejo de las mismas. Los alfabetos europeos no cumplían para expresar la fonética. Los vocabularios no permitían un acercamiento congruente a conceptos mucho más complejos, sin hablar de los eufemismos basados en interpretaciones diferentes de las habituales. Lo haremos muy despacio, confiando en el instinto del felino que nos guía. Lo analizaremos en el próximo episodio. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizá obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos, recuerden que así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!